Sí, es Carlos es Urquieta, ¿verdad? Carlos Urquieta. Surquieta. Adelante, adelante, Carlos. Toma la palabra. Una pregunta, una duda para que me ayude a resolverla. Yo como militante de Morena, fundador de Morena, ¿es ético y o moral y o legal que yo dirija una campaña de un candidato que no sea de Morena, que sea de otro partido político? La pregunta es, ¿no sería yo un mercenario de la política? ¿Soy ético? ¿Soy moral, aunque sea legal? ¿O es inmoral o no es ético? Siendo yo militante, sí me expliqué, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante la reflexión, porque no está, en principio uno puede decir, no, pues claro que no, por supuesto que no, pero no es tan sencillo de responder de manera tan tajante, porque hay que hacer una reflexión profunda al respecto, hay que decir, ese otro partido o esta persona a la cual yo estoy apoyando, ¿en qué medida se contrapone con los principios de Morena, por ejemplo? Si yo no encuentro ninguna contradicción al respecto, es legítimo apoyar en ese otro ámbito, ¿no? Si claramente encuentro una contradicción, como pudiéramos pensar, alguna persona en el PRI o en el PAN, que yo creo que estaríamos todos de acuerdo aquí, donde claramente pudiéramos pensar que no es en ningún sentido pensable que sea compatible, pues bueno, claramente hablaríamos de una doble moral, de una incompatibilidad, y en ese sentido, por supuesto, que no sería ético. Ahora, eres moral, como decía al inicio, no puedes dejar de ser moral. El problema es qué moral es bajo la cual te estás rigiendo y en qué sentido está justificado actuar bajo esa moralidad, y de ahí la necesidad de una reflexión ética. Pero entonces, insisto, no se puede también tachar así a la primera simplemente por decir, si no pertenece a Morena, entonces está excluido. No, hay que preguntarse, ¿en qué sentido es incompatible con los principios de Morena, con el por qué luchamos y con el estatuto de Morena? En la medida en que encontremos en esa respuesta una contradicción, es inmoral, y en la medida en que no la encontremos, podemos dar el visto bueno. Gracias, Orlando. Rolando, adelante, por favor. Ok, sí quiero hacer yo un comentario. No sé si... Bueno, respecto a lo que se acaba de comentar, usted habla de uno de la declaración de los principios del Código Moral, de los documentos básicos de Morena, donde se establecen principalmente valores que se tienen que seguir y que uno debe de conocer como militante, como afiliado. Pero otra cosa es la práctica, ¿no? Porque muchos tal vez lo conozcan, pero no lo practican, esos valores. Esa es una cuestión. La otra es, yo creo que todos los candidatos, no sé si exista en Morena, no lo he leído bien completo, si dentro de los requisitos que debe de contemplar para que sea un candidato, pues que debe de tomar precisamente cursos de formación básica en ética y en política, en ética pública, en valores éticos para la política, ¿no? Y la última cuestión que me pregunto, o también si alguien puede contestar, yo creo que también sería conveniente, no sé si existe dentro del mismo partido, un área, un departamento o una oficina que trate precisamente de la ética para los procesos electorales. O no sé si sería conveniente que existiera así un área donde previamente se diera a conocer las características que tiene o que debe de tener el candidato, y que no sea también solamente antes, cuando sea candidato, sino posteriormente, cuando él llegase
ocupar un puesto de gobierno. Esos serían los comentarios que yo hice. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por tus inquietudes, tus reflexiones al respecto. Inicio con la parte sobre la aplicación, ¿no? Un poco decía anteriormente, ¿no? Alguien puede decir, sí, están muy bonitos los principios, pero el problema es que no se aplican, ¿no? ¿Y cuál es el carácter de obligatoriedad que existe en ese sentido? En ese sentido, yo creo que primero, antes de resaltar el punto jurídico que podamos reflexionar al respecto, yo les invito a reflexionar con mayor profundidad sobre la importancia de la ética. En la medida en que buscamos una revolución de las conciencias, y esa conciencia, hablamos de una conciencia ética, es la que es el motor de lo que después va a generar un mecanismo jurídico en turno, pero no al revés. Los abogados, las abogadas que estén presentes podrán hacer referencia a esta propuesta teórica del derecho llamada iusnaturalismo, ¿no? En la medida en que es el derecho natural, racional, del cual deriva la legitimidad del aparato jurídico en turno, pero no al revés. En ese sentido hay que tener mucha conciencia de que es la ética la que va a generar esos principios y que va a derivar la consecuencia de decir cuáles son los artículos necesarios para llevar a cabo los principios de Morena. Daba el ejemplo de las 3 transformaciones. Bueno, la formación política es uno de ellos. Está en un artículo que habla tal cual del Instituto Nacional de Formación Política y de la obligación que tiene este instituto de formar a todos los militantes, simpatizantes, inclusive personas que no se digan simpatizantes de Morena, pero que en esta idea ética de ser abiertos, de ser incluyentes, de estar con la disposición de siempre argumentar y convencer a otra persona para que pueda en su momento dado, por ejemplo, sumarse a las filas de la izquierda en Morena, podemos pensarlo así. Entonces, por supuesto que después podemos decir, claro, pueden existir mecanismos jurídicos para hacer más efectivos el cumplimiento de estos principios, lo cual sería una medida provisional, pero no de fondo, sería un paliativo nada más, porque en dado caso generaríamos conductas ciudadanas ejemplares, pero no comportamientos éticos, que eso es muy importante, ¿no? Aquí siempre hago la referencia de cómo hay una falla estructural, no solamente en México, sino en muchos países, porque yo les pregunto, hagan un poco de memoria, ¿cuántas asignaturas han tenido en todo su proceso educativo que tengan que ver con asignaturas de ética? En la primaria seguramente muy poco, vieron civismo, pero civismo no es ética. En secundaria quizá llevaron una materia que también se llamó civismo o formación cívica y ética, pero que normalmente no lo dan filósofos, no lo dan especialistas en el tema, y por lo cual también se carece de esa información. Si acaso, y eso depende del nivel medio superior en el cual hayan ustedes estudiado, pero ahí también, por ejemplo, podemos reflexionar sobre cuántas formas diferentes hay de acreditar el nivel medio superior. No es lo mismo si yo estudio en un CECATI, en un CONALEP, en una prepa, un CCH, un colegio particular. En todas se enseña filosofía, en todas se enseña ética. Lo cierto es que no. De hecho, si nos vamos a la historia reciente, en el gobierno de Calderón hubo una reforma en el 2008, si no me recuerdo, una reforma de Larrién, se llamó así, que buscó tal cual eliminar la filosofía de la educación media superior. Después hubo una contrarreforma y bueno, tuvo un movimiento al respecto, pero claramente, y ese fenómeno no solamente se dio en México, se ha dado en España, se ha dado en varios países, inclusive en países que uno puede pensar de primer mundo, también existe ese tipo de problemas. Ahora, ¿por qué saco esta reflexión de la carencia de esta formación ética? Bueno, porque si algunos dicen, ¿no? Ya no vamos a tener un presidente como Andrés Manuel. Ya no vamos a tener eso, y lo dicen desde la nostalgia de alguna pérdida y de la urgencia de la necesidad
de resolver los conflictos en Morena. Bueno, pero hay que preguntarnos cuáles son las condiciones que se generaron para que existiera un Andrés Manuel. ¿Hubo una cuestión estructural o fue una parte azarosa, ¿no? Parece ser que es más lo segundo. ¿Qué pasa si nos abocamos a construir estructuras para generar no solamente mejores ciudadanos, sino buenas personas? Y desde un sistema estructural educativo cambiamos la formación. De ahí mi reflexión sobre el actual secretario de Educación y en concreto en Morena, sobre el énfasis de hacer una formación política al respecto de la ética, si tanto se está mencionando a cada rato dentro de los mismos documentos básicos. Ahora, yo sí creo, como es un principio y es una obligación, todas las personas están obligadas a conocer los principios y el estatuto en general, los documentos básicos en general, de entrada para uso legítimo de su misma defensa, para conocer sus derechos, pero también para ser buenos representantes, porque si no, ¿cómo voy a representar algo que no conozco, no? Entonces, es fundamental y hay que acercarse ahí a los diferentes espacios. Están los círculos de estudio, está la Escuela Nacional de Formación Política, están algunos cursos como los que estamos haciendo aquí, algunos otros cursos que están de manera virtual. Hay varios espacios, ¿no?, de los cuales uno se puede ir acercando para pues, obtener estas herramientas, estas habilidades, desarrollar estas capacidades en ese sentido, ¿no? No sé si me faltó una pregunta o si ya te respondí toda, Rolando. Lo de los mecanismos que si debe existir un departamento, una oficina de... Claro, sí. Mira, pues creo que hay varias instituciones que van en ese sentido, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien, hay una secretaría que tiene que ver que dentro de Morena, que creo que está como director el doctor Russell, que tiene que ver con la formación política. Está el instituto también como tal, y están algunos artículos que hablan tal cual de la formación política, ¿no? Entonces, sí hay instituciones que están pensadas ahora, como en otras instituciones dentro del mismo Morena, pues existen los inconvenientes de que o están abandonadas, o el representante en su momento ahora está en el gobierno federal, o no existen los recursos para aplicarse de la mejor manera adecuada, o inclusive algunos están renunciando al uso de ciertos recursos, lo cual me parece es un error bastante importante, porque hay que tener claro que no solamente hablamos de la formación política de los militantes de Morena, sino también de los simpatizantes. Si hay por ejemplo, un debate sobre la legitimidad o la legalidad del padrón, por ejemplo, que se habla de 200,000 o 2 millones, pues podemos inclusive expandir esa reflexión a decir, bueno, si hubo más de 30 millones de personas que votaron por Morena, pues yo creo que al menos en principio hay 30 millones de personas que están interesadas en poder ser parte de esa transformación. ¿Y por qué no se les está formando? ¿Por qué no se les está invitando? Yo creo que ahí la necesidad urgente de transformar en esa revolución de conciencias, esta Escuela Nacional de Formación Política, que sea expandida a todos los rincones del país, al menos a esos 30 millones. Y para eso se necesita toda una estructura, unos cuadros que hay que formar, una metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es urgente esa necesidad. Ya llevamos 2 años de gobierno y quizá las condiciones económicas y políticas que hoy tenemos, a lo mejor en el próximo sexenio no las vamos a tener, y entonces en ese sentido estamos perdiendo tiempo. Gracias. Gracias, Orlando. En el chat, Héctor puso nada más que habría que contextualizar la pregunta del compañero Urquieta sobre si el partido está en coalición con el otro partido. Bueno, y la siguiente participación sería para el compañero Gonzalo Torres. Adelante, Gonzalo. ¿Sí me escuchan? Adelante. ¿Aló? Ok, Sí. Buenas noches. Buenas noches desde Phoenix, Arizona. Gonzalo Torres, el Comité Morena en el exterior. Voy a tocar un poquito el tema en cuestión a lo que somos de los mexicanos en el exterior. Desafortunadamente, pues hubo varios problemas en cuestión a todo lo que fue la transición en el aspecto de la presidenta electa o presidenta en funciones.
la compañía J-Call, y tuvo varios problemas aquí en el exterior. Entonces, en vez de unir a todos los morenistas o a todos los simpatizantes o afines a Morena, pues los desunió. Aquí en muchos grupos desafortunadamente separados. Y me va a tocar en este tema un poquito delicado en cuestión a lo que somos los mexicanos en el exterior, que estamos pues fuera de Morena, porque ella vino y dijo que pues no éramos militantes, éramos simpatizantes, y prácticamente nosotros estamos afiliados al partido. Yo toco un poco el problema en cuestión a que los principios de Morena pues no estaban sujetos aquí en el exterior. Por ejemplo, el partido concibe la política como vocación de servicio, pero el servicio es para las comunidades en el exterior, para las comunidades de nuestros hermanos mexicanos. Yo le hablo personal porque pues estoy con la consejera nacional aquí en el exterior, la señora Leticia Martínez, y ella ha estado desde el 2015 aquí apoyando a nuestro presidente y al movimiento de Morena. Ha luchado, se ha esforzado, y ahorita precisamente no sé si esté en este chat, estaba platicando con ella porque pues hay un apoyo para que esta convocatoria que estamos haciendo desde el exterior sea apoyada por ustedes también, para que sea pues un integrante más de una diputación de inmigrante para el inmigrante, porque aquí necesitamos precisamente eso, un apoyo del gobierno para que ella nos represente aquí en el exterior. Prácticamente le voy a contar un poquito de lo que dice la Constitución mexicana, ¿verdad?, de los Estados Unidos, en cuestión a lo que es me perdí ahorita aquí. Dice en el inciso B, en el artículo 2, la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Aquí les toco un poquito más este tema porque la compañera Leticia Martínez ha estado con las comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de Hidalgo, que prácticamente pues solamente así en grupos nos podemos unir y esforzarse un poquito más en apoyarnos nosotros los mexicanos en el exterior. Nos acercamos a los consulados y ellos nos dicen pues prácticamente que nada más sacan ellos los documentos esenciales, que es el acta de nacimiento, un pasaporte o algo, pero desafortunadamente aquí a veces piensa uno en México que pues están barriendo los dólares aquí, y no es así. Nosotros tenemos comunidades que viven en trailas, tienen problemas de salud, hacen kermeses y nosotros los apoyamos para desarrollar esa actividad, ventas de comida, todo eso que nosotros estamos haciendo es precisamente a favor de nuestros mexicanos que están aquí en el exterior, y desafortunadamente en México pues no tenemos una bandera, y es por eso que nosotros queremos ese apoyo con nuestra representante aquí, la consejera nacional Leticia Martínez, para poder impulsarla y que tenga ese camino hacia la Diputación Migrante. Eso es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido, me da mucho gusto tener personas de Estados Unidos y en general de otros lados fuera de nuestro país, porque eso es muy motivante, que estén acercando a esta reflexión, que estén interesados en el partido y en México, ¿no? Finalmente, ¿no? Quiero retomar antes de responderte, Gonzalo, este comentario que precisaba sobre las coaliciones, ¿no? Sobre este mismo ejercicio. Es la misma reflexión. Si hablamos, por ejemplo, del Partido Verde, como el ejemplo cercano al respecto, uno tiene que hacer la misma reflexión. ¿En qué sentido un partido se va a aliar con otro partido para buscar una mayor votación, por ejemplo,
de manera inmoral sería decir si no cumple con los principios de Morena. Y en ese sentido, con mayor claridad podemos decir el Partido Verde, pues tampoco es un partido afín a Morena, un partido que defiende la pena de muerte. ¿En qué sentido Morena puede defender la pena de muerte? Ya desde ahí podemos pensar que no corresponde. Un partido que utiliza la votación de género para que sean mujeres y de repente sean hombres, pues ¿en qué sentido va en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres? Un partido que ha sido catalogado de corrupto en elecciones, ¿en qué sentido tiene compatibilidad con Morena? Pero ¿cómo hacemos este ejercicio? Pues al momento de reflexionar sobre los mismos principios de Morena y decir, ¿son compatibles o no son compatibles los principios que pueda tener el Partido Verde? Y aquí, por ejemplo, di tres de cómo no sería posible. De ahí la necesidad, pues, de señalar estos puntos, también desde un discurso no solamente técnico, legal, estructural, sino también desde una reflexión ética, es decir, bueno, esto es inmoral, es ilegítimo en ese sentido, y no puede ser aceptable ni bien visto una coalición con el Partido Verde. Ahora, sobre lo que nos comenta Gonzalo, quiero hacer una reflexión importante, ¿no? Ha habido muchos problemas en los últimos años sobre la dirigencia del partido. Hablaba anteriormente sobre el fetichismo del poder, que no es un lugar ni radica en una persona. Pero esa reflexión hay que hacerla en 2 vías. Primeramente, para que aquella persona que quiera ser representante no caiga en ese fetichismo del poder, pero también para que las mismas bases no caigan en ese mismo fetichismo del poder. ¿A qué me refiero con esto último? Si debemos de cambiar esta mentalidad de siempre esperar que los cambios tienen que venir de arriba, de que necesitamos un presidente o un gurú, o esta idea del presidencialismo mexicano tan criticado, de que tienen que venir ciertas personas para poder transformar la realidad. No, recordemos que el poder popular es lo que es la sede del poder y los otros son representantes del poder. Si olvidamos esa conciencia de que en nosotros está la fuerza de transformación, no vamos a cambiar mucho, ¿no? Por mucho de que seamos 30 millones que hayamos votado, si no nos organizamos y tenemos conciencia de ese poder transformador que tenemos, pues vamos a caer justamente en esa misma fetichización del poder. Quizá a lo mejor no por los representantes, sino porque las mismas bases están motivando a que se den ese tipo de prácticas. Entonces, por supuesto que hay que criticar la falta de ética y de ciertos ejercicios democráticos y de acuerdo con el estatuto de personas como J. Cole o en su momento como Mario Delgado y así sucesivamente de la persona que esté, pero no hay que quedarnos ahí, hay que también reflexionar porque también hay que ser autocríticos. La izquierda tiene décadas y décadas y décadas de ser una gran oposición, pero hay que ahora aprender a ser el partido del gobierno. Hay que aprender a tener propuestas, a tener actividad, a tener acción transformadora en ese sentido, y no solamente quedarnos en el discurso de eso está mal, la imposición está mal, lo cual es cierto y hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo, pero hay que complementarlo con esas propuestas, con esas iniciativas, con este poder, el poder del pueblo, el pueblo organizado. Sin el pueblo organizado, la buena transformación, pues no es posible. Gracias. Gracias, Orlando. Le damos la palabra a Katia. Por favor, adelante, Katia. Gracias, Nuria. Gracias, compañeros. Bueno, pues voy a cumplir con lo que dice el compañero, que debemos estar aquí presentes. No sé si se vea muy bien, pero creo que no se alcanza a ver mi imagen. Sin embargo, yo quería agradecerle al compañero Orlando porque efectivamente nos está dando herramientas para poder compaginar lo que es en un discurso, en una argumentación sobre cualquiera de los puntos de Morena frente a otro candidato de otro partido, desde luego, para poder tener claro qué es lo que se necesita decirles y ser congruente con nuestros principios.
Los principios de Morena los sabemos, no nada más por obligación, sino creo que por educación desde pequeños, todos nosotros. Creo que los que estamos en este grupo, la mayoría somos gente que tiene principios muy similares a lo que viene ya como principios del partido ya después de hacer un movimiento. Creo que todos estos principios, los 11 principios que hemos estado analizando, en principio los 10 básicos, es algo muy importante. ¿Por qué? Podemos utilizar precisamente estos principios para argumentar y para argumentar un diálogo coherente también con otras personas que vengan, como desgraciadamente nos ha tocado de otros partidos que son incongruentes, incoherentes con Morena. Creo que eso sí nos sirve bastante, es básico. Y bueno, yo se lo agradezco mucho a Orlando. Y efectivamente, antes no era poco común que todos lleváramos ética, filosofía, etcétera. En la preparatoria ya a mí sí me tocó, ¿no? Llevé ética, filosofía y lógica y retórica y otras materias que después se fueron quitando, porque son materias humanistas, materias que generan conciencia, materias que generan otro tipo de actitudes en la vida. Entonces, esas materias no le convienen ni al neoliberalismo, ni le convienen a las personas que buscan aprovecharse de la moral de algunos pueblos y confundirla para poder sacar un provecho económico, tristemente, de ello, ¿no? Y que le dieron fundamento a la ignorancia que dio paso al neoliberalismo durante tanto tiempo. Ese engaño de Salinas que empezó por los 3 ceros, pues es algo básico. Solamente le voy a quitar 3 ceros a la moneda, ¿no? Era un discurso falso que aparentaba ser correcto, pero si una persona no tuvo esa formación, no pudo saber si había un silogismo, sino determinar si había mentira o verdad, o si había reglas éticas en el comportamiento de esta persona, pues no pudieron darse cuenta, ¿no? Ya eso, más allá de las carencias tristes y lamentables que hay en todo el país respecto de educación, ya el que una persona acceda a la educación y todavía le quiten la ética y le quiten la filosofía, pues es un atentado, ¿no? Porque ya les cuesta mucho a muchas personas poder llevar a sus hijos a la educación, sobre todo a la educación media básica y superior. Es casi imposible para la mayoría, desgraciadamente, en México. Entonces, es muy triste que encima hayan afectado la educación, que eso es uno de los principios que acabamos de revisar en Morena. Entonces, pues efectivamente lo que nos está haciendo Orlando es enseñarnos a utilizar la ética para poder argumentar con base en todo lo que nos enseñó respecto de los códigos morales. Les digo, yo también aprendí, todos tenemos que aprender, porque obviamente ahí hay una pequeña confrontación, la ha habido siempre, sobre todo filosófica, entre el derecho, la ética y la moral. Pero bueno, como nos lo planteó Orlando, es muy sencillo y es efectivamente la forma en que se puede acceder a ese conocimiento. Muchas gracias, Orlando, y gracias, compañero. Muchas gracias, Katia. Sí, interesante tu reflexión en ese sentido, sobre todo nada más hacer notar un punto, ¿no? ¿Cómo podemos tener herramientas para poder reflexionar y argumentar ante la oposición o ante alguien que quiera estar en Morena, pero que notamos como una falta de coherencia, ¿no? Es decir, al interior o al exterior. Un ejemplo solamente voy a poner, ¿no? Si Andrés Manuel plantea la posibilidad de que el PIB no debe de ser el criterio para evaluar el crecimiento de una economía en un país, pues dice, suena locura, ¿cómo es posible que eso se pueda dar, no? Y alguien puede utilizar este tipo de estrategias, pero a lo mejor si le hablamos a esta persona que bueno, que eso no es nada del otro mundo, inclusive hay una reflexión teórica sobre todo al respecto, podemos citar al premio Nobel de Economía Amartya Sen, podemos citar a Martha Nussbaum en esta idea de educar en capacidades, de estos criterios del índice de desarrollo humano, de esta idea de valorar que una sociedad, un país, alcanza un desarrollo económico en la medida en que esa sociedad tiene mayor ejercicio de esos derechos, de derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, etcétera, etcétera, y que eso deben de ser los criterios para evaluar
realmente el crecimiento de un país y en un crecimiento que está de una economía al servicio de la vida, de una vida digna, del desarrollo formativo de todas las personas y de esa población, pues entonces ya cobra un argumento, una estrategia discursiva también, que a lo mejor le hace más sentido, puede generar un efecto transformador en aquella persona que solamente se había quedado con una idea de no, este viejito está loco, quién sabe qué se le ocurre, eso es impensable, en la economía mundial se mueve bajo otros estándares, ¿no? Pero cuando uno empieza a argumentar con esas herramientas, puede uno de entrada darse a entender, saber que tiene uno argumentos para defender la postura, pero también para tener un poder transformador de las personas que en su momento pueden ser, por ejemplo, un voto indeciso, o simplemente para tener claramente una postura definida ante a lo que se llama el voto duro de alguna oposición en turno, ¿no? Gracias. Gracias, Orlando. Ahora tiene la palabra el compañero José Ramón Puente. Compañero Orlando, muchas gracias. Muy interesante su participación aquí. Compañeros, buenas noches. Yo le quisiera hacer una pregunta, porque en la elección del 2018 había varios compañeritos, que hablaban mucho del pragmatismo. El pragmatismo político. ¿Cuál es el riesgo del pragmatismo político y los principios éticos de Morena? Porque considero yo que a veces el ultrapragmatismo pone en riesgo pues muchas de las banderas de Morena. ¿Cuál es su opinión, compañero Orlando? Gracias, José Ramón. Claro, es una pregunta fundamental. Parte de las reflexiones que se hicieron, sobre todo en la elección presidencial, si no me recuerdo, del 2006, cuando se hablaba de esta llamada que hacía la maestra Elba Ester para hablarle a Calderón o hablarle a Andrés Manuel y decir, bueno, tengo un grupo de votantes que puede marcar la tendencia para que uno u otro sea presidente, pero de manera condicionada a ciertos beneficios de ciertas secretarías, ¿no? ¿Qué significaría una decisión pragmática en ese sentido? Bueno, yo lo que busco es tomar el poder y ya en el poder puedo transformar, o cuáles son las consecuencias de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Recientemente, dentro de la misma opción de la elección interna de la presidencia de Morena, la compañera Berta Luján dijo, yo no voy a participar de sus mecanismos. Quizá si hubiera decidido simplemente participar en la búsqueda del poder por el poder, pudo haber obtenido algún puesto de representación. Pero ¿cuáles son las ideas que están de fondo? Pues es decir, yo no estoy de acuerdo, con base en los principios de Morena, en que se rompa justamente con los principios de Morena, con el estatuto, con los documentos básicos. Y en el caso primero, es decir, si yo me planteo como una alternativa de nación y utilizo los mismos mecanismos que estoy criticando, pues yo no voy a hacer una oposición realmente diferente. Yo mismo estoy saboteando mi mismo proyecto de nación. Y entonces, claro, pueden obtenerse beneficios, pero los beneficios que pudieran ser al mismo tiempo valorados bajo los mismos esquemas del PRI o del PAN. Pero no hablaríamos de un proyecto alternativo diferente. Y ahí hay una responsabilidad ética y política y una visión, una amplitud de miras que siempre se les invita a tomar a todo político, a toda política. Y eso es lo que distingue en su momento un estadista de un administrador en turno, justamente. Hay que tener visión amplia de cuáles son las implicaciones de la toma de decisiones. ¿Qué pasa si yo en esta situación que hubo en Sinaloa, ¿no? De decir, liberen a esta persona pariente del Chapo, o vamos a entablar una guerra. ¿Qué pasa si se hubiera incentivado ahí la guerra? Si yo digo que abrazos y no balazos, ¿qué coherencia hay ahí?
se rompe justamente con estos lineamientos por los cuales están votando por mi proyecto y que son totalmente diferentes. Es decir, hay consecuencias negativas tanto en el programa político, pero sobre todo, otra vez partiendo de la conciencia ética de estos principios, es lo que me va a permitir con mayor claridad poder tomar de manera más firme, más determinada, esas decisiones, porque los principios no se cambian. Los principios no están sujetos a cambio de la coyuntura política que se tenga en su momento. Justamente por eso son principios, son obligaciones. Y en ese sentido, podemos entender que lo que menos podríamos esperar, por ejemplo, en Morena, sería una política del chapulín, ¿no? De dar de aquí para allá. Sería todo lo contrario. Si yo soy una persona de principios, pues bueno, independientemente de las condiciones favorables o en contra que yo tenga, yo tengo que seguir con los principios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra la compañera Leticia Martínez. Buenas tardes a todos los compañeros que están aquí presentes. Y me da mucho gusto que nos hayan traído algo así, ¿verdad? Porque es muy, muy importante para nosotros. Y sobre todo, pues, que estamos aquí en la lucha. Sí llegué a la lucha en el 2005 que visité la Ciudad de México. Y ahí me di cuenta de lo que había un Andrés Manuel López Obrador que nadie conocía, ni siquiera yo. Me documenté con ello y empecé la lucha aquí. Sí, fue muy difícil, nada de ética al principio, era pelear con la gente, era decirles que, porque no querían a Andrés Manuel, para ellos Andrés Manuel era un comunista, socialista, que los comparaban con Hugo Chávez. De todas maneras, nunca nada me paró, inclusive pues sí me peleaba con los antimigrantes aquí que se me echaban encima y me decían, habla mi idioma, no hables el español, porque estaba con el manubrio enfrente de los consulados gritando y no, pues deja el manubrio, la bocina, ¿verdad? No sé cómo se llama. Ya le dije manubrio. Bueno, con esto me defendía y me dieron a decir, habla mi idioma, y cuando me dijeron, le digo, bueno, pues tú, ¿qué idioma? ¿Francés, alemán o qué? Porque aquí estamos en América y tú vienes de Europa. Y así me defendía y todo el mundo me jalaba porque andaba con todos los inmigrantes, los activistas de aquí. Yo nunca había estado en la política, pero sí es verdad que con el tiempo vas adquiriendo la ética, porque te das cuenta de que nosotros tenemos la razón, no tenemos las mismas prácticas de los que habían estado antes, ¿no? Sino que teníamos que hacer la diferencia. Y eso, por eso nunca me paró, porque yo sabía que la lucha seguía y la lucha nunca se acaba. La lucha, ahorita ya ganamos una presidencia y pues maravilloso, ¿no? Hay que celebrarlo. Pero seguimos en la lucha, seguimos enfrentándonos a la gente, nos dejan, se van, pero se van ya con algo. Y eso, yo veo a muchos de mis compañeros que están en diferentes grupos, pero se fueron con algo. Y eso me da mucha satisfacción. Y seguir adelante, ¿no? Y qué bueno que pues ahorita ya nos podemos documentar con Enrique Dussel, que ha sido mi maestro, que la verdad me costó 6 meses para que yo pudiera entender una palabra de él, me quedaba dormida y cuando lo pude comprender, pues fue una delicia porque todavía lo veo y no me canso, ¿verdad? Porque tiene tantas cosas que uno pues empieza pues la verdad, pues como su carácter de uno temperamental y se pelea y todo, pero ahora que uno llega a la calma, ¿no? Pero es una enseñanza que a través del tiempo y de seguir luchando y de hablar con la gente y explicarles, antes no sabíamos ni siquiera que a veces quién era Andrés Manuel, tuvimos que documentarnos en eso, pero cuando lo pudimos hacer fue mejor, fue más bonito porque podías ver el carácter de la persona nueva que venía. Yo lo veía y decía yo, así era yo, así como llegaban. Y eso es algo maravilloso que también te enseña a lidiar con la gente, a comprenderla, porque pues no saben. Pero cuando nosotros les explicamos, se enamoran del proyecto de nación, se enamoran de nuestro presidente,
porque ¿quién había hecho tanto como él ha hecho? Y eso fue siempre lo que tuvimos, lo que yo tuve en la cabeza, y eso es lo que yo he impartido a mis compañeros. Y pues sí, unos vienen y hay unos que se van, ¿verdad? Nosotros no nos pagan, ¿verdad? Entonces no se quieren quedar mucho tiempo, pero ya se llevan la semilla. Y cada uno, los veo alrededor y todo, y los veo a veces hasta en contra mía, ¿verdad? Pero pues no pueden ser mis enemigos, porque ellos, yo sé dónde están y a dónde van. Entonces, sí les agradezco mucho por estos espacios y ojalá que los tengamos cada rato, ¿eh? Porque sí valen la pena. Pero sí, aquí estamos, aquí seguimos luchando, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y pues todos, ¿no? No sé, no nos podemos ir porque si nos vamos, pues se meten los corruptos. Pero ahorita con esta ética y todo lo que nos están enseñando y con todo lo que ya sabemos, pero hay veces que también se nos olvida, ¿verdad? Hay que recordárnoslo. Entonces ahorita pues yo que les digo, no me mueve el odio, sino el amor por mi patria, que era la que sufría, era la que veía en los youtubers y con los youtubers cómo sufría. Yo no podía hacer nada, yo no más lloraba, ¿no? Me desesperaba, pero ahora pues ahora podemos hacer tanto. Ahorita ya, no es, todavía seguimos luchando, pero ya es mejor porque ya estamos en el ruedo, ¿no? Ahora a seguir. Y pues esto es lo único que les puedo decir. No se empieza bien, no se empieza con ética, se empieza con esa pasión tal vez, pero eso nos va formando. Entonces no se desesperen si alguien no tiene ética o algo así, pues no hay que nomás documentarnos y pues a ver qué pasa. Yo soy Leticia Martínez Curiel, consejera nacional, fui seleccionada en 2015 y pues he tratado de estar a la vanguardia de todos los connacionales, inclusive en México. Ha sido todo felicidad, porque eso es Morena. No hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Así que no importa que vengan muchas Jacobs y que vengan todas las personas que fueron negativas, nosotros estamos ahí, estamos luchando por un bien que se llama México y que tenemos un representante de lujo. Así que si estamos bien, ¿por qué no vamos a estar? Hay que estar y seguir. Y yo los invito a todos a que tengan esta tenacidad de no importa que me golpeen, entre más me golpean, ¿qué pasa? Pues me hacen más grande, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, compañeros, y pues les agradezco este Zoom que hicieron. Me parece que es muy positivo, que va a ayudarnos muchísimo y que nos va a enseñar. Ahorita mismo, Orlando, pues muchas gracias. Ya nos diste una super clase y se les agradezco mucho y aquí estamos para servirles y es cuanto. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias por tus palabras, muy motivantes también, muy esperanzadoras. Quiero iniciar justamente por reafirmar sobre todo este punto, ¿no? Como también comentaba Gonzalo, ¿no? Sobre la representación de Morena en el extranjero, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que cuando hablamos de una representación política, hablamos de una candidatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa ser representante de un grupo social determinado? Pero hay que pensar en la representación de los mexicanos en donde quiera que se encuentren y de las problemáticas y las afectaciones que se tienen. Y seguramente en los diferentes estados de la Unión Americana, pues tienen particularidades también. No es lo mismo si yo vivo en Los Ángeles, que si vivo en Miami, que si vivo en Nuevo México, que en Arizona. Y de ahí la importancia de reflexionar. Por ejemplo, yo siempre invito a generar círculos de estudio. Son un mecanismo muy importante para generar una unidad y una conciencia transformadora y una conciencia ética y una conciencia histórica y así de todos los aspectos importantes a formarse. Y esa misma dinámica también genera un sentimiento y una unidad, pues,
que va a generar también una forma de hacer política diferente. En la medida en que nosotros estemos acostumbrados a partir de intereses en común, de objetivos en común, la práctica en común se va a dar de forma natural. En la medida en que yo siento que mis intereses no están siendo tomados en cuenta, o que yo no tomo en cuenta el interés de los otros, pues ya se va fragmentando las decisiones y los sectarismos es la consecuencia natural, y de ahí que las prácticas sean con muy poco futuro, porque justamente lo que se tiene es la fragmentación de esa toma de decisiones. Por eso yo hago mucho incentivo en la generación de círculos de estudio como un medio de transformación eficaz de esta forma distinta de hacer política, y de que los representantes en esa medida, pues al estar acostumbrados a tomar decisiones bajo esos estándares, pues de manera natural van a ser buenos representantes de Morena, porque nunca van a pensar en un sentido de efectivización del poder, como decía anteriormente. Ahora, sobre la parte de la ética, sí, por supuesto que conforme va pasando el tiempo, si uno, pues, como cualquier otra cosa, estudia, le echa ganas, reflexiona al respecto, pues claro, puede ir desarrollando las habilidades. Pero quiero hacer notar un punto educativo fundamental. Hay un libro de Piaget que se escribió por ahí en inicio de los años 70, que se llama ¿Dónde va la educación? Y ahí señala dos puntos que yo creo fundamentales, y de ahí cómo se entiende la educación tradicional que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Es decir, se asumió que moral y ética son lo mismo, y en ese sentido que la moral, al ser parte de los seres humanos, como vimos en la primera acepción, de que es algo que ya todos los seres humanos traemos, entonces no necesita ser formada, no necesita de habilidades para ser enseñada. O en dado caso, eso es un tema que tiene que ver con la educación que te dan en tu casa y poco más, ¿no? Y entonces se entiende que hay un cierto innatismo de una reflexión ética por esta falso entendimiento de moral y de ética. Y el otro ejemplo que pone Piaget en este mismo libro es sobre la lógica, entendida como una capacidad de abstraer, ¿no? Entonces se cree que también hay un innatismo donde hay una capacidad de tener criterios racionales para yo distinguir lo que es correcto de no, de toda la información que yo voy obteniendo como parte de los elementos que me van a dar conocimiento. Y a partir de ello, entonces puedo yo justificar toda una metodología que consiste en hacer planas, en tener información, como es la clásica educación tradicional, porque está sustentado bajo esta idea de que hay un innatismo en esa capacidad de abstracción y un innatismo que confunde moral y ética. Y ahora se sabe que ambos casos son falsos y que son habilidades, conocimientos, capacidades que tienen que ser desarrollados. En la medida que tomamos conciencia de esos elementos, vamos también teniendo conciencia de los métodos de enseñanza que tenemos, de la necesidad de incluir esas habilidades y esos conocimientos dentro de la formación política. Pues por eso es muy importante hacer esas reflexiones sobre la enseñanza de la ética como algo que no es fácil, no es de gratis, pero es muy necesaria, sobre todo si queremos hacer una política pues diferente. Solamente cierro este punto con un ejemplo, ¿no? Imaginemos un médico que quiere, dentro de su fin ético como vocación, quiere la salud de sus pacientes, quiere la salud de todas aquellas personas que atienden. Pero ¿qué pasa si ese médico pues toma la decisión de tener esa idea de tener una buena intención, entre comillas, pero no se forma en las habilidades y conocimientos necesarios para poder aplicar bien ese deseo de satisfacer la salud en sus pacientes? Pues entonces, por muchas buenas intenciones, si no viene acompañado de esta formación de los conocimientos y habilidades necesarios para procurar la salud de sus pacientes, pues no le vamos a creer mucho de entrada, ¿no? Entonces, lo mismo debe de pensarse de aquellos que piensen en una política diferente. Si no se preparan con los conocimientos y habilidades necesarios para realizar la cuarta transformación, para realizar la revolución de las conciencias, pues va a tener muy poca coherencia, muy poco sentido, y sobre todo pues, falta de mucha credibilidad, porque pues quién iría, por ejemplo, retomando este ejemplo,
a consulta con ese médico que les pongo, ¿no? Gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Leticia. Adelante, Juan Martínez. Sí, buenas noches a todos y nos da mucho gusto el que ustedes, su colectivo, se hayan encargado de darnos estas charlas tan fundamentales para todos los militantes, simpatizantes del partido y del movimiento. Quería precisar un dato cuando hablaron de qué instancias del partido, en este caso, fomentaban la ética y los valores. Y por ahí puse que había una secretaría, y de hecho tenemos una secretaría que se llama para el fomento de ideales, valores morales, espirituales y cívicos, que se encargan de promover el conocimiento y difundir a la sociedad los fundamentos de una nueva concepción de las relaciones que deben privar entre los seres humanos, y sobre todo la Secretaría de Formación Política también, donde está el doctor Tucel, y aparte los cursos del Instituto de Formación. Nosotros somos parte de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional acá en los Estados Unidos. Iniciamos en la ciudad de Los Ángeles, con los primeros comités que se formaron ya en esa época del 2011, que vino por primera vez Obrador aquí a Los Ángeles. Héctor Vasconcelos era el encargado de los mexicanos al exterior. Y a raíz de ahí fue creciendo la organización. Pequeño comentario: en la actualidad hay comités en Canadá, en Europa, unos compañeros que están en Cuba principalmente, y el resto de los comités pues en los Estados Unidos. Hay registrados como 120 comités de mexicanos en el exterior. La cuestión siguiente es de nuestra representación, y ahí sí consideramos de que las autoridades de ese momento del partido se tomaron decisiones muy apresuradas en el comité, desde la elección de 2015, que fue la primera ocasión en que tuvimos la representación de los 4 consejeros nacionales que marca el estatuto. Aunque ahí hay un detalle que no es ético, lo podemos mencionar. Hay 8 consejeros nacionales del exterior. Entonces nosotros siempre nos cuestionamos, bueno, ¿y los otros 4 cómo se nombraron? ¿O quién los nombró? ¿O por qué los nombraron fuera de nuestra asamblea que nos hacen en el exterior cuando hay Congreso Nacional Ordinario? Entonces, aquí en Los Ángeles hay alrededor de 3 consejeros nacionales. Es una ausencia tremenda, ¿no? de su trabajo, de su dedicación, de su encargo. Ahorita actualmente uno de ellos es el secretario de Mexicanos en el exterior. Pero si ustedes ven, no hay ninguna actividad de la Secretaría hacia las bases. Entonces también ahí la manera en que se han estado nombrando los secretarios del exterior, las bases de mexicanos en el exterior, siempre estamos excluidos. No tenemos la oportunidad de promover a las personas más indicadas. El otro detalle que nos interesa también es lo que ya se mencionó con las famosas coaliciones y alianzas. Como hemos visto, ahí los principios del partido pasan a segundo plano, porque la alianza, como se ha dicho, es algo pragmático, y no hay ninguna solución al respecto. Han entrado personajes a puestos de gobierno, principalmente del PT, que es donde hemos tenido alianzas, del PES, y ahora viene la alianza con el Partido Verde, que también es nosotros lo consideramos una lacra más, ¿verdad?, de la política mexicana. Y de estos otros 2 partidos, del PT y el PES, varios de sus elementos que llegaron a los puestos públicos dejan mucho que desear. Y lo peor es que dan una imagen muy negativa al movimiento, al partido y al presidente.
Entonces, no sabemos ahí de qué manera el Consejo Nacional va a aprobar estas nuevas alianzas que Mario ya mencionó, que van a ser con el PT y con el Verde en 3 estados, Guerrero, creo Michoacán y San Luis Potosí. Entonces, sí nos gustaría que también el comité ejecutivo funcione más. Tenemos 21 secretarías y si vemos, en realidad no aparece ninguna por ningún lado. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Nos interesa saber qué es lo que, qué autonomía o qué plan de trabajo tienen estas secretarías, porque pues, si nomás están de membrete, también ahí estamos fallando, ¿verdad? La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues Díaz Polanco lo ha dicho, están llenos de denuncias, demandas de todo este periodo pasado contra la dirección del partido y sobre todo de la dirigencia de Jacob, y pues están atorados, ¿verdad? No pueden con tanto trabajo, porque son 5 elementos nada más. En fin, entonces a grandes rasgos, pues eso es lo que nos interesa comentarles, y sí nos da mucho gusto que ustedes estén participando de esta manera, y por acá vamos a difundir toda la charla con los demás compañeros. Donde hay más comités en el exterior, pues es en la ciudad, en el estado de California, no solo en la ciudad de Los Ángeles. En el estado de California tiene en sus diferentes latitudes, ¿verdad? Tenemos en el norte el área de San Francisco, en el centro lo que es San Bernardino, Fresno, las áreas agrícolas del estado, la ciudad de Los Ángeles, y al sur pues hasta San Diego, ¿verdad? Entonces, vamos a darle salida a todo este material, porque es importante que los compañeros tengan elementos para poder reforzar su conciencia, pero también para tener elementos críticos respecto a la actividad del partido y sobre todo con las alianzas, ¿verdad? Pues ese sería el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, fíjate, retomando este punto, ¿no? De la representación y de la falta de consideración de legitimidad quizás de varios procesos, ¿no? Electorales que han pasado. Pero yo insisto, ¿no? En esta idea. Claro, por supuesto hay que denunciar y decir que no se está de acuerdo con ciertos lineamientos, pero la mejor forma de generar un real contrapeso, al menos yo veo 2 puntos ahí importantes. Uno, organizarse. Si uno está organizado, es mucho menos factible que las imposiciones se den, porque hay una organización. Cuando el pueblo no está organizado, las imposiciones se pueden dar con mayor naturalidad. Entonces, sí es la invitación a que siempre con círculos de estudio, comités de protagonistas del tema del verdadero, diferentes mecanismos de organización van a generar un buen contrapeso para que las imposiciones, si se llegan a dar, no se den de manera tan fácil y aún así queda un contrapeso, y en el mejor de los casos, pues que esto no se dé. Pero la organización es fundamental e importante. Y en ese sentido también es muy importante también la formación que uno debe de tener y hacer un trabajo colectivo. Necesitamos a lo mejor en su momento de expertos en los temas de derecho, expertos en temas de política, expertos en temas administrativos. Cada uno de las personas que integramos Morena tenemos algunas habilidades importantes a destacar y que pueden ser útiles para ese tipo de toma de decisiones. Por ejemplo, el compañero José Ramón y el compañero Lucas son abogados, luego hacen grupos que tienen que ver con reflexiones con temas de derecho, nos informan sobre este tipo de temas. Acaba de pasar un curso de técnica parlamentaria que va muy bien, por ejemplo, para las personas que aspiran a tener algún puesto de representación. Entonces es muy importante hacerse de esas habilidades, de esos conocimientos, de esas herramientas para poder ejercer de la mejor manera esa representación y aceptar que uno necesita también de otras personas. Si yo en un momento dado voy a ser un representante, un diputado, una diputada sobre algún tema, pero mi formación no quiere decir que yo lo sepa todo.
a lo mejor tengo que tomar decisiones sobre temas que yo desconozco. Por eso es importante también que yo me integre como un buen equipo de asesores, que conozca la parte jurídica, que conozca la parte económica, que conozca el análisis político, filosófico de los momentos clave para plantear una iniciativa. Toda esa parte es muy importante formarse en ello y tener un equipo. Y esos equipos se van dando de manera natural en la medida en que estamos acostumbrados a organizarnos, a tomar decisiones en conjunto y a valorar el trabajo de cada uno de los participantes. Por eso es muy importante hacer ese tipo de grupos, ese tipo de dinámicas, los círculos de estudio, la asamblea municipal, entre otros tipos de mecanismos, porque justamente a través de esos procesos generamos una fortaleza de un pueblo organizado y con conocimiento y las habilidades necesarias para hacer las transformaciones y las iniciativas o las denuncias que correspondan. Entonces yo creo que eso es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Otra vez pide la palabra Carlos Urquieta. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Maestro Orlando, muchas gracias por su luz. Yo entiendo, a ver si le parece bien, la ética es una disciplina de la filosofía que nos dice que siempre hay que hacer lo correcto en la moral de la sociedad, en los principios de Morena. Entonces le voy a hacer una pregunta rápida. Un militante de Morena que no está preparado, aunque sea militante y fundador de Morena, no está preparado, no tiene formación política, ¿es moral y o ético que pretenda ser candidato a un puesto de elección popular? Maravillosa tu pregunta, Carlos. Con jiribilla. Sí, claro, pero muy interesante, mira, porque justamente, y aquí tiene mucho que ver el tema de la ética, normalmente, ¿a qué llamamos conocimiento? ¿A qué llamamos una formación? Hace rato hacía referencia a la falta de la ética en todo el sistema formal educacional en México y en el mundo. Se carece de esa formación. Por supuesto, podemos tener personas muy hábiles, muy inteligentes, muy capaces, con doctorados en Harvard. Podemos tener Carlos Salinas de Gortari y muchas otras cosas más. No podemos decir que Carlos Salinas es una persona tonta. Claramente fue muy inteligente. Pero normalmente eso no es lo que queremos valorar a la hora de hacer una política diferente. De la misma manera que mencioné anteriormente, que es muy importante también que si yo quiero el beneficio de las personas que voy a representar, o en la analogía que hacía con el médico, de si yo busco la salud, pues tengo que formarme, tengo que ser coherente con los conocimientos y habilidades necesarios. Ahora, ¿cómo vamos a valorar esa formación? Esa formación no necesariamente quiere decir que sea un sinónimo el que yo sea licenciado, maestro o doctor en X ámbito del conocimiento, porque eso no necesariamente me hace una buena persona de entrada, ni me da todos los conocimientos ni habilidades necesarias que yo necesito para desempeñar un cargo público, por ejemplo, como una diputación. A lo mejor, por muy bueno que yo sea, no sé, en medicina, en derecho, en administración de empresas, pues va a haber otras carencias que tengo en otras áreas del conocimiento. Y ahí necesariamente yo necesito ser consciente y ser humilde en el sentido de que tener los pies en la tierra y tener la claridad de lo que yo sé y de lo que no sé. Y tener un buen equipo de trabajo que me acompañe para esa toma de decisiones. Entonces, ese debería ser el criterio para pensar a una persona más allá del grado de estudios que puntualmente pueda tener. Podemos, por ejemplo, valorar, y ahí, por ejemplo, yo sí hago un énfasis en la formación que se va teniendo al participar en unos círculos de estudio, qué tantos cursos ha tenido de la Escuela Nacional de Formación Política, qué tanto conoce el estatuto. Si yo le digo, oye, dime de qué habla el principio 7, de qué habla el artículo 33, y que tenga la claridad para decirme, no, pues se trata de este punto, que conozca, porque si no, ¿cómo va a aplicar algo que no conoce? Es lo mínimo, yo creo que
que se puede pedir a todas las personas, independientemente de su formación académica. Pues nada más sí hacer énfasis en no confundir la formación académica con la formación política. Gracias. Gracias. La compañera Alicia García pide la palabra. Adelante, Alicia. Sí, compañeros, muchas gracias, Orlando. La verdad sí nos dejas muy claro muchas cosas, pero yo creo que también ahí debemos de ver con los dirigentes de Morena, porque desafortunadamente han ido en violación tras violación de nuestros documentos básicos, de nuestros estatutos. Entonces, deberíamos de hacer una reforma estatutaria donde sea como requisito mínimo que conozcan los estatutos, que se conozcan los estatutos para cualquier aspiración a candidatos del nivel que sea como mínimo requisito, ¿no? Que se conozcan los estatutos y que pues que tengan un poquito de ética, ¿no? Porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta en todos estos días que acaban de pasar, todo lo que ha pasado con nuestros estatutos y todo lo que hicieron los compañeros, ¿no? Una violación completa a nuestros estatutos. Gracias. Gracias, Alicia. Sí, muy interesante esto que dices de plantear posibles reformas, porque efectivamente, ¿no? Podemos estar inconformes, ya sea con la falta de aplicación de normas que ya existen, de artículos que están ya en el estatuto, o de la necesidad de cambiarlos o reformarlos o implementar alguno. Pero nuevamente hago énfasis en la idea del pueblo organizado. Es decir, si planteamos algunas ideas que deben de ser modificadas, pues tenemos que estar trabajando en ello. ¿Y cómo se trabaja en ello? De entrada, pues discutiéndolo, generando eventualmente algún consenso sobre el tema. Si no, ¿cómo vamos a estar organizados y tener una idea clara sobre cuál va a ser el mecanismo más eficaz para lograr la transformación de X artículo o la modificación o la implementación de algún nuevo artículo? Solo por mencionar un punto, uno de los, quizá de los artículos más polémicos es el que dice que de las candidaturas externas, ¿no? Entonces, sobre ello se dice, bueno, entonces que cualquier persona que no esté en Morena puede ser candidato de Morena. Pues de entrada uno sospecha de la derecha, de un PRI, un PAN o un Verde o quien sea, que pueda estar bajo las siglas de Morena, pero que claramente no cumpla con los principios de Morena. Pero no solamente eso, uno tiene que valorar en ese sentido que estas representaciones se tengan que dar como una obligación efectivamente, que sean valorados bajo los principios y los documentos básicos de Morena. Centraré solamente en la parte de los principios como un criterio de evaluación. Es decir, si quiere ser parte de Morena, tiene que cumplir con los principios de Morena. Si no, no puede ser un candidato, aunque sea externo, pero bajo las siglas de Morena. De manera inversa también, porque también del otro lado se puede entender un sectarismo, es decir, solamente aquellos que pertenezcan al padrón y con toda la ambigüedad que está en que existe sobre el padrón, entonces pueden ser considerados como parte de Morena y todos los demás no deben de ser considerados. Caemos en un sectarismo y una falta de legitimidad, porque 3 millones no significan 30 millones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la legitimidad que puede existir en ese sentido? Porque claramente puede existir personas que no necesariamente estén afiliadas a Morena, pero que tengan una trayectoria ejemplar y que coincida con los principios de Morena. Así como hablé en el caso de las coaliciones, de que claramente podemos descartar a un PRI, un PAN o un Partido Verde, pero no porque son otros partidos, sino porque no son compatibles con los principios de Morena. De la misma manera podemos decir, tal persona es o no compatible con los principios de Morena. Debe de ser un criterio, un filtro inevitable para hacer viable unas candidaturas que realmente sean de representantes de Morena. De otra manera caeremos en imposiciones, pero justamente para evitar esas imposiciones, insisto, hay que organizarnos.
Gracias, Orlando. Carlos Reza pide la palabra. Adelante, Carlos. Estás tocando un punto muy interesante, Orlando, porque nuestro estatuto hasta ahorita permite un 50% de candidatos externos y ya se está hablando de las posibles coaliciones como las hubo en el 18. En estas coaliciones, estás hablando de que si la persona tiene la convicción, si está convencido más o menos de los mismos ideales que tenemos nosotros, pues no cae en ningún supuesto de falta de moral o de ética. En el 18 tuvimos un caso así, el PT fue en coalición con nosotros y no tenían, sacaron un candidato que era un actor, pero el PT aquí tiene muy poca presencia en Benito Juárez, por lo tanto solicitó si alguien o algunos podían llevarle su campaña, porque finalmente iba ligado con nuestro partido, buscando que ganara Andrés la presidencia y se ganaran diputaciones X, ¿no? Se hizo un sectarismo muy fuerte a raíz de eso, o sea, no se comprendió que si el PT ha estado ligado con nosotros, recordemos que durante muchos años ellos pagaban nuestro periódico Regeneración y siempre han estado casi con la misma mentalidad de cambiar la estructura económica que había, de sustituir la forma bancaria, la forma económica por la forma política y se propició esa situación. Podemos decir además que ese candidato, ese actor, pidió la ayuda, se le dio con compañeros de Morena y tuvo más votos incluso que el señor Acabani, que tenía una estructura y que gastó en propaganda y todo, el otro no gastó en nada. Pero se hizo el sectarismo ese, que creo que persiste hasta la fecha, ¿no? En el sentido de que si va uno ligado con alguien y tiene el mismo propósito, fin y convicción, pues no tiene por qué tomarse a mal de ninguna manera, no está faltando ni a la moral, ni a la ética, ni a la legalidad, que es lo más importante. Entonces creo que estamos corriendo otra vez sobre el mismo riel, porque otra vez vamos a ir ligados con ellos y otra vez posiblemente nos pidan ayuda, pues como el caso de Gerardo Fernández Noroña, que también fue por el PT, y a él sí le gastaron algo, cuando menos aquí en Benito Juárez no, tal vez pensaban que el candidato era perdedor, no lo sé, y aún así tuvo más votos que el señor Acabani, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya viene lo mismo, pues que ojalá y se pueda terminar con ese sectarismo, ¿no? Con no comprender que cuando se va para el mismo fin, con la misma convicción y propósitos, pues no se tiene por qué tomar a mal. Aquí lo dejo, Orlando, y espero tu comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu reflexión, porque haces notar un punto muy importante, ¿no? Ya hablamos de la legitimidad que puede tener un representante, de la necesidad, de la importancia de los principios y la relevancia de la ética, pero los cómo también son muy importantes, ¿no? Es decir, puede haber una persona que efectivamente pueda yo valorar que cumple con los principios de Morena, que representa cierta idea de la izquierda con la cual es compatible con Morena, y sin embargo, yo tener una maleta con un desacuerdo, y eso tiene que ver con las formas de hacer democracia. Una democracia no puede ser vertical, la democracia tiene que ser horizontal, y en ese sentido tiene que el diálogo dentro de la democracia es un punto fundamental, y uno de los puntos tiene que ver con que se tome en cuenta a los afectados, es decir, si yo voy a elegir algún candidato, pues de entrada tengo que conocer su proyecto, que me consulten a mi persona o a mi grupo o a mi parte de los grupos de Morena, que voy a ser afectado para esa elección de esa candidatura. Bueno, pues aún y cuando sea una persona que tenga una trayectoria ejemplar, pues hay que hacer las cosas bien y tiene que haber un proceso de conocimiento, de diálogo, de debate, porque además pues es también un poco fantasioso suponer que porque una persona tenga cierta simpatía,
no pueda ser incrementado el conocimiento o los intereses. Hablabas hace rato de los intereses del grupo y de los objetivos en común del grupo. Pues parte de eso, por mucho que sea una buena persona y tenga buenas intenciones y tenga una trayectoria ejemplar, es importante que se empape de los intereses de esa localidad en particular y que recoja los intereses, objetivos y necesidades de la población para que alcance la legitimidad y pueda ser un buen representante. Pero si se cree que solamente de manera vertical la democracia se va a ejercer, pues bueno, pues se corrompe en la metodología, al menos en la forma de llevar a cabo la implementación de esa representación popular, ¿no? Yo creo que es muy importante ahí los cómo, ¿no? Gracias. Gracias, Orlando. Ya son las 9:20, nos recordó Guadalupe ahorita en el chat. No sé si dejamos aquí las participaciones o tomamos la última de Carlos Urquieta, como ustedes me digan. Por favor. Adelante, Carlos. Maestro, nuevamente, Carlos Urquieta. Una reflexión. Yo como buen investigador del Politécnico, tengo la oportunidad de tener muchos grupos de médicos del seguro, de investigadores de México y del mundo, maestros, casi todos las ramas de las disciplinas de las ciencias, ¿sí? Medicina, ingeniería, filosofía, etcétera. Y muchos no son de Morena. Y lo que me cuestionan, así que me acorralan, me dicen, ¿por qué tienen candidatos tan malos en Morena? No están preparados, no tienen ética, no tienen moral. Le digo, pues depende de la comisión electoral de Morena. Entonces, esa era la reflexión que nos puede comentar. Yo le quería preguntar cuál es su alma mater, si estudió filosofía y letras, se lo envié por chat. Me imagino que es militante de Morena. Esas serían las preguntas, bueno, reflexiones. ¿Qué nos puede decir? ¿Con qué nos puede iluminar, no? Gracias. Sí, claro, gracias, Carlos. Bueno, respondo lo último primero. Yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí es donde estudié filosofía. De Morena. No, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ah, perdón, sí, muy bien, muy bien. Y bueno, pues es una universidad joven comparada, por supuesto, con el Politécnico y mucho más con la UNAM, mucho más cercana en tiempo a la UAM. Y bueno, esa es mi formación filosófica. El doctor Dussel en su momento fue rector de la universidad también, y entre otras personas, ¿no? Bueno, sobre este comentario de sus colegas, de entrada es un poco raro y curioso que la reflexión que hayan hecho, es decir, que no tienen ética, no tienen moral, sobre todo si no son de Morena, porque quizás son panistas, a lo mejor, entonces tienen una moral religiosa, escapista, diría yo, bajo la cual enjuician eso, o bien forman parte de una moral empresarial radical, reaccionaria, o el pragmatismo del PRI, digo, para pensar en la variedad de opciones de esos colegas que usted refiere que no simpatizan con Morena. Partiendo de esos mundos posibles, me es muy difícil pensar que realmente estén hablando en términos de ética, ¿no? Porque en dado caso estarían hablando de una propuesta utilitarista y habrá que ver en qué términos se puede defender el utilitarismo, ¿no? En términos de una justificación, una fundamentación ética, ¿no? Quizá a lo que se refieren, y eso sí es muy común, producto justamente de lo que decía anteriormente del sistema educativo, es que no tienen los conocimientos y habilidades necesarios, en tanto no tienen los grados académicos, porque eso sí, en algunos otros espacios, sobre todo en el PAN, sí importa mucho si estudiaste en la Escuela Libre de Derecho, si estudiaste en
en la UNAM, pero depende con qué fracción de la UNAM en el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claramente ya hablamos de un sectarismo, porque no olvidemos, no hay que ser ingenuos, varios de nosotros lo sabemos, que claramente hay ciertas universidades con representaciones muy afines a ciertos ideales, se hablaba de los ideales educativos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, sabemos que está inspirado en una escuela, ahora que están los compañeros de Estados Unidos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esa es su inspiración, ese es el modelo educativo, un modelo educativo estadounidense. Ese es el modelo que queremos, ese es el ideal, a eso se refiere con que estén formados o no formados, que vengan de esas escuelas. La Universidad de Anáhuac, el Padre Maciel, ¿nos suena? Estas empresas que están ad hoc con este sistema empresarial, y así podemos hacer el análisis. El ITAM. Claro, este análisis que han hecho algunos del neoliberalismo y de los representantes que han estado, ¿no? Y de dónde vienen, de dónde se formaron, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con el ITAM. Los posgrados en el extranjero, ¿qué significa que yo haya estudiado en Harvard, o en Yale, en cualquiera de esas universidades? También, por ejemplo, ahí un poco retomando a Dussel, porque justamente el profesor Dussel, esta idea del colonialismo, ¿no? Parece ser que si estudiamos en el extranjero, ya se vuelve algo necesariamente mejor, cosa que no necesariamente es así. Un ejemplo claro está en el Politécnico, que tiene una vanguardia a nivel mundial. Yo puedo ser ingeniero en mecatrónica y competir con los japoneses, con los alemanes y ganarles. Muy bien, bravo, hay que aplaudirles en ese sentido. Pero ¿en qué medida es útil y hay un programa, hay un proyecto de nación ad hoc? ¿Para qué me sirve que exista un ingeniero mecatrónico en Carácuaro? Pues a lo mejor ahí no tiene mayor utilidad. Entonces hay que pensar también las profesiones de acuerdo a los intereses y necesidades de las distintas regiones del país. De ahí que las universidades, por ejemplo, de estas universidades que están haciendo, que ya son como del gobierno federal, ahorita ya creo que son, no me acuerdo cuántos números, pero que acaban de dar un número reciente, no sé si 100 o 300, pero que tienen el objetivo de ser carreras que respondan a los intereses de cada zona geográfica. Eso es fundamental. Y eso tiene que ver con cierto grado de consenso y de legitimidad. Hablábamos anteriormente de que sean consideradas las personas. Por ejemplo, ahí está la Universidad Iberoamericana. Tiene un eslogan maravilloso. Dice, la verdad nos hará libres, ¿no? Bueno, hay que hacer una reflexión filosófica y es maravillosa. Si nos vamos ahí, tiene una frase maravillosa de cómo la verdad, la sinceridad, es el camino para la libertad. ¿Queremos ser libres? ¿Decimos la verdad o estamos acostumbrados a decir mentiras? Puede ser muy ñoño esto que digo, pero no lo es. Es muy profundo. No podemos alcanzar la libertad sin veracidad. No podemos hablar de una representación política de un político que dice una cosa y hace otra. No podemos hablar de un político que va a luchar por la libertad de los ciudadanos cuando dice mentiras. Ahí menciono solamente un atisbo de la conexión. Y esto tiene mucho que ver con ciertos principios del diálogo que son importantes y necesarios para la implementación de una vida democrática. Tomar en cuenta que la decisión de las mayorías no necesariamente implica una decisión de legitimidad. ¿Qué pasa si el 60% de las personas que estamos aquí decide que el 40% restante se vuelvan esclavos? ¿Qué pasa si lo que decidimos es que algunos tengan derechos humanos y otros no? Que algunos sean considerados personas y otras sean considerados objetos. Que los hombres decidamos que las mujeres deben de ser subordinadas a los intereses de los hombres o viceversa. Esos son de los puntos claves que debemos de reflexionar ahí sobre un ejercicio del diálogo y de los principios y un buen ejercicio democrático, solamente para hacer notar la necesidad de la verdad y la veracidad.
Entonces, yo creo que la mejor forma, para cerrar este punto, compañero Carlos, con sus colegas, pues es decirle, bueno, hay que conocer bien los estatutos y conforme a ellos generar un buen debate, una buena estrategia, como el caso que mencionaba anteriormente, ¿no? Vamos a hablar de economía, conoces a Amartya Sen, conoces a Martha Nussbaum, conoces el índice de desarrollo humano, conoces a Marx, conoces el capitalismo realmente cómo funciona, y así podemos seguir. Pues hay que formarse para también tener elementos importantes para que a partir de ello debatir, tener buenos argumentos. Perdón, los ejemplos que me ponen son Lili Telles, el gobernador de Puebla. Te silenciaste, compañero Carlos. No, sí me cortaron, pero le digo el ejemplo, el contraejemplo que me ponen es el gobernador de Puebla, el gobernador de Baja California, Lili Telles, y ahí pueden seguir, ahí podemos seguir. ¿Cómo llegaron a ser representantes de Morena? Si no están preparados, si no tienen formación ética ni moral. Entonces, digo, son cuestionamientos y no tenemos pensamiento único y hay que ser autocríticos. Gracias. Claro, en esos casos puntuales, bueno, primero hay que decir que la formación ética no es algo que ya esté dado, como decía anteriormente, es algo que se tiene que formar. Morena es un partido nuevo. Y la ética, si hablamos de la ética como un problema estructural educativo a nivel nacional y a nivel mundial, pues sería un poco ilusorio pensar que ya existen personas éticas y que son las que abundan en los mexicanos, ¿no? Cuando tenemos grandes estándares de corrupción en el pasado inmediato, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que trabajar, y sea quien sea. Y de entrada esas personas que hacen referencia a Lili Telles, por supuesto, pero hay que hacerles memoria, ¿no? Hay que decir, bueno, ¿y esa crítica por qué no la hiciste cuando estaba Lili Telles en TV Azteca, cuando estaba representando otros intereses que tienen que ver con el PAN o con el PRI, según sea el caso? Yo no. De entrada, esa persona no tendría la calidad moral para hacer ese tipo de pronunciamientos sin hacer una previa autocrítica dentro de sus mismos posicionamientos, siendo un priista o un panista. Y ahora, nosotros, la autocrítica está claro en lo que planteamos desde el inicio, ¿no? Los principios de Morena como criterios de legitimidad de la representación de los candidatos, tanto internos como externos, los dos en el mismo nivel, son los principios, uno de los elementos, no es el único, pero sí debe de ser fundamental que sea uno de los criterios para valorar si realmente va a ser un buen representante de los ideales de Morena. Si no, como en el ejemplo que decía justamente de la medicina, ¿cómo voy a creerle a un médico que no se forma para procurar mi salud? No, de entrada yo no voy con ese médico, no se está formando en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos una última participación de Rosy y yo creo que aquí ya cerramos para que no se nos haga tan tarde. Por favor, Rosy, si puedes ser breve, adelante. Sí, ya no quería yo participar hasta la siguiente reunión, pero sí me quemó la culebrita de mencionar ciertas cosas, como por ejemplo, nosotros debemos de tener bien claro, bien fijo, cuándo pasamos de un lugar donde estábamos a otro lugar. O sea, ¿cómo vas a andar así como volando en el cosmos y de repente hablas de una cosa y hablas de otra y como que no comprendiéramos, ¿verdad? Como que no entendiéramos qué está pasando en nuestro entorno, en qué estamos a nosotros pisando y transformando. ¿Entramos en una transformación o no? Ganamos el 1 de julio del 18, ¿y por qué ganamos? O sea, ¿no nos cuestionamos nosotros mismos? O sea, yo veo un montón de gente que quiere nada más su puesto, ¿no? Ok, perfecto. Ahorita ya entró una discusión, un debate nacional, donde entra la moral, la ética y todo eso, pero también hay que ver que las medidas que se tomaron para poder ganar, para poder vencer a la serpiente de 10,000 cabezas, pues fue eso, meter gente a lo canijo, de aquí, de allá y de acullá, porque eso es político, hay que entenderlo, eso es político.
No es ético, pero es político. Pero vamos a empezar una nueva etapa, una nueva situación, donde precisamente, Orlando, te felicito y por favor te pido tu teléfono para que nos ayudes en el chat de Todo Terreno Militantes Morena, para ensanchar un poco esta situación, este conocimiento que nos va a permitir abrir ese camino que AMLO nos está marcando. Empezamos, hay que dar este paso que estamos dando con ustedes ahorita, hay que dar otros pasos y ensancharlo a todos los militantes para que se hagan cuadros, pero no nomás cuadros todoterrenos, sino cuadros éticos y que tengan un mínimo de conocimientos de qué van a hacer, porque es horrible ver que, por ejemplo, la secretaria del Exterior de acá que tenemos, la ponen ahí en los cursos de formación política, y cuando le toca su tiempo para hablar, sale con que, ay, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Y así se la lleva y no dijo una palabra. La he visto en 2 o 3 ocasiones así. Es una vergüenza. Entonces, lo ético tiene que ver con los valores morales, y la moral tiene que ver con todo lo que conforma la sociedad, que se ha perdido esos valores. Entonces los vamos a recuperar, porque nosotros estamos dando la batalla para recuperar esas cosas que van a rescatar al país. Y no hay que perder no salga usted con Lili Telles, por favor. O sea, que a mí alguien que me salga con Lili Telles, pues oiga, pues ¿en dónde está, no? Es una ignorancia, como dice el maestro, Hugo López, ¿no? No, Gatell, ¿no? Hugo Gatell, López Gatell, pues es una ignorancia cognitiva, ¿no? O sea, también despertemos, hagamos algo de nosotros mismos para no confundir estas sesiones y salir con esas pequeñas cosas que están bien pequeñas. Hay que leer antes, hay que informarse. O sea, llegan así a este curso que, híjole, gracias, me quito el sombrero, porque la gente que estudia tiene esa parte, esa condición de dar la mano a los que sabemos menos. Pues esos son los que necesitamos y a los que hay que agradecer, ¿verdad? Y entonces, nada más eso quiero decir, que por favor hagamos algo por nosotros mismos, leamos, preparémonos para cuando estemos frente a Orlando. Eso es lo que yo voy a hacer, Orlando, para la siguiente sesión. Te voy a dar una poquita de late. Yo les quiero decir que el pensamiento hegemónico, pues eso es lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Con estos trabajos que estamos haciendo desde abajo. Y yo les pido que me ayuden en la formación de militantes todoterreno para el exterior que estamos formando, pero también es para el interior. Y muchas gracias, por favor, Orlando, no olvides darme tu mano, tus datos, sí. Y gracias a todos. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias por tus comentarios. Sí, ya te lo puse ahí en el chat, si gustas tomar nota. Sí, yo creo que es muy importante, el conocimiento tiene que ser público, tiene que estar al servicio de los demás, y en ese sentido me gusta retomar la frase de Paulo Freire, que retoma de la pedagogía del oprimido, ¿no? Entonces él dice: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los seres humanos se liberan en comunión. Creo que es una idea aterrizada justamente de esta idea del pueblo organizado. Y hasta aquí pues estaríamos terminando. Les agradezco mucho su asistencia, su tiempo, su énfasis en participar. Muy bonita sesión. Yo le agradezco mucho. Les invito a que revisen los videos que ya se subieron en el YouTube de la Asamblea Municipal. Hay 4 videos allá al respecto que les pueden servir de mucho para que vengamos aquí a la siguiente sesión del próximo martes con
preguntas, reflexiones quizá un poco más claras y que ya vengan previas de haber visto los videos para enriquecer mejor la discusión y la profundidad. De igual manera, pues estaríamos viéndonos el próximo martes 17, entonces a las 7 de la noche, y pues aquí con todo gusto estaremos para seguir aprendiendo juntos. Gracias, maestro. Rolando. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Saludarlos. Gracias a todos. Gracias.